Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Gracias doy a mi Señor Jesucristo porque cada vez más me permite poder compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Saludo a mis hermanos que están en sintonía, amigos. Aleluya, sean bienvenidos. Mis hermanos de la senda antigua, como siempre me es un gozo poderles saludar y saber que seguimos en la batalla de victoria. Sabemos que en Cristo somos más que vencedores, amados míos. Hoy es un día más que Dios nos ha regalado en su misericordia. Nos concede la bendición, aleluya, de poderlo vivir y vivámoslo para el Señor. Gocémonos en este día, alegrémonos. Este es el día que Dios ha hecho, aleluya, para que seamos felices. Así que gocémonos y alegrémonos en el Señor. El mundo, aleluya, sufre, tiene angustias, dificultades, problemas, luchas. Oramos para que Dios ayude a las gentes. Oramos para que cada persona pueda comprender que aunque el mundo está lleno de aflicción, Dios está dispuesto para ayudar, para bendecir, para sacar adelante, para dar vida eterna y para llevar al hombre de victoria en victoria los días que restan sobre esta tierra. Por eso oramos por todas las gentes. Damos gracias al Señor por este momento en el cual podemos estudiar y compartir el pensamiento de la palabra de Dios. Mis amados hermanos y amigos, estemos muy atentos, gloria al Señor, y aprendamos de la palabra, pongamos en práctica, porque el mensaje que Dios nos viene dando diariamente es con el fin de que nosotros lo pongamos en práctica y cuidemos la salvación. Estemos listos en cualquier momento. El Señor Jesucristo levanta su iglesia, ya todo se cumplió, ya se cumplieron las señales, todo lo que dejó el Señor Jesucristo, solamente resta es oír, aleluya, la trompeta. La iglesia oiga la trompeta y se ha levantado la iglesia hacia el reino de los cielos. Este mundo será entregado a gran tribulación. Si ahorita la humanidad está sintiendo un azote de una pandemia y está angustiada la humanidad, terrible el tiempo que viene, porque estos no son sino principios de dolores, aleluya, porque el tiempo de la gran tribulación, después de que el Señor se lleve su iglesia, será terrible, días de angustia le llama el Señor para Jacob, donde la tierra simultáneamente será tratada de una forma terrible bajo la ira de Dios. Por eso nosotros estamos, hermano, esperando la venida de Cristo y motivamos a cada amigo para que rinda su vida al Señor y escape de la ira venidera. La palabra dice: velad y orad para que seáis por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Así que, amados míos, aleluya, ánimo en el Señor. Iglesia, hermano, hermana, anímese. No es tiempo de andar descuidado, no es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de andar frío, mediocre, tibio, aleluya. Es tiempo de estar en el Señor, de estar firmes, fortalecidos con Dios, mirando hacia el reino de los cielos. Y a mí, aleluya, avance, acepte a Jesús y asegure la vida eterna con Cristo el Señor. Puede venir el rapto de la iglesia en cualquier momento, aleluya. O el otro evento que ya sabemos, la muerte, puede llegar a cada uno de nosotros y debemos estar listos para que al salir de este mundo podamos nosotros tener el encuentro con el Dios del cielo. Así que, amados míos, vamos a nosotros a seguir compartiendo. Este tiempo lo dedicamos para estudiar la palabra, aleluya, y dejarnos bendecir. Voy a tomar un verso de la Biblia, allá en Jeremías, capítulo 48. El verso 10 lo voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, maldito el que detuviere de la sangre su espada. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su santa y preciosa palabra. Vamos a orar. Cierre sus ojos y adoremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo una vez más por darnos la oportunidad de poder estar en tu presencia, podernos deleitar contigo a través de tu palabra. Gracias por cada hermano y amigo que está en sintonía y por los que tú permites que vayan, Señor, añadiéndose a la transmisión. Permite que tu palabra, que es viva y eficaz, esté llevando bendición, esté llevando libertad, salvación, redención, ayuda, victoria a cada persona. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de todas las cosas, del tiempo, de la red, Padre, para que la palabra llegue con bendición a cada hermano, a cada amigo, en el nombre de Jesús, y derrama gracia y bendición, Padre. Permite que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado de una manera especial. Y corto toda acción del diablo, corto todo poder maligno y declaro victoria y bendición.
Que tu palabra, oh Dios, salve, perdone, redima, tu palabra ayude, levante, oriente, consuele, fortalezca, sane, obre milagros, maravillas, aleluya, provea y haga grandezas. Y toda la gloria y la honra te la damos a ti, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amados míos, aleluya, este verso es inquietante cuando la palabra de Dios viene y nos llama la atención de esta manera. Hablando de maldición, dice la Biblia: maldito el que hiciere indolentemente, aleluya, la obra del Señor. Maldito. Y dice: y maldito también el que detuviere de la sangre de su espada. Dios quiere que nosotros comprendamos esas palabras y nos dejemos ayudar por Dios, porque es una bendición. Hablo a la iglesia primero. Es una bendición, hermano, hermana, que usted y yo conozcamos al Señor, que Dios se nos haya revelado, que Dios nos haya alcanzado en su misericordia y nos haya recogido a través de nuestro Señor Jesucristo y nos haya lavado en su sangre. Pero también es una responsabilidad como creyentes de nosotros cumplir con nuestro deber en el Señor. Es importante y debemos saber eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos registra aquí y nos hace una advertencia: que es maldito el hombre que hace indolentemente la obra de Dios, o sea, que no atiende los asuntos del Señor como Dios lo manda, como Dios lo enseña, como Dios lo determina. Aleluya. ¿Sí? Dios tiene un orden en las cosas, y es una maldición lo que Dios está hablando para el creyente, para la persona que conoce la obra de Dios, las cosas del Señor, el camino del Señor. Aleluya. Y no quiere vivirlo como Dios lo enseña, como Dios lo establece. Porque la obra de Dios, hacer la obra de Dios, es, hermano, primero nosotros a nivel personal aprender a vivir para Dios, aprender a andar con Dios, caminar con el Señor y movernos bajo su bendición. Es lo primero, es la obra número uno. La otra parte de la obra, hacer la obra del Señor, es irradiar, llevar ese testimonio, compartirlo y que las gentes vean en nosotros a un Cristo vivo. Gloria al Señor. Eso dice en Tito, capítulo 2, el verso 10. Dice: no defraudando en nada, mostrándose fieles en todo, para que en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador sea adornada. Entienda eso, no defraudando en nada y mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que la gente vea el evangelio vivo y verdadero en la iglesia. Ahorita mismo estamos pasando un tiempo de pandemia y un tiempo en el cual la iglesia, como está tan descuidada, abandonada, dormida, mediocre, materialista, mundana, entonces no irradia la imagen de lo que es Cristo. Dios permite estos tiempos de pandemia es para que el mundo pueda ver a Cristo en la iglesia, un Cristo santo, un Cristo maravilloso, un Cristo libertador, un Cristo sanador, un Cristo ayudador, para que las gentes, al sentir el azote de esta pandemia, donde viene la zozobra y viene la muerte, entonces encuentren a dónde acudir, a quién buscar. Y entonces es donde Dios quiere que su iglesia sea lo que Él dice que debe ser: luz del mundo, sal de la tierra, aleluya, para que la gente encuentre, aleluya, a dónde refugiarse. Dice la Biblia en Isaías capítulo 55: he aquí, llamarás a gentes que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te honra. Oiga la frase: correrán a ti. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, que la humanidad vea que la solución, la salvación, la libertad, la salud y la vida se halla en Jesucristo. ¿Y cuál es la imagen de Cristo hoy en la tierra? Recuerde, hermano, son nosotros. Recuerde, Colosenses 1:15 dice que Jesucristo el Señor es la imagen de Dios, del Dios viviente. Dios se manifestó a través de Cristo y se hizo latente a través de Cristo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos cuando en San Juan 14,
Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, creedme por las mismas obras, porque las obras que yo hago, el Padre me las dio para hacer. Entendamos eso, ¿sí? Cristo es la imagen de Dios invisible. Y ahora el Señor dice en San Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, aleluya, ¿sí? Sino que tendrá la luz de la vida. Se presenta como la luz del mundo. Y luego en Mateo capítulo 5, aleluya, a nosotros en el verso 14 al 16 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Hoy el Señor se quiere manifestar y brindarle salvación a la humanidad a través de su iglesia. Pero no se ve. No se ve porque son más los evangélicos que están en cuidados intensivos. Son más los evangélicos que están siendo azotados por eso. Entonces el mundo que no conoce a Dios, ¿a quién va a acudir? Por eso es necesario que volvamos a Dios. Es necesario que entendamos, la iglesia está haciendo la obra del Señor indolentemente. Y al estarla haciendo indolentemente, con descuido, eso es indolencia, con abandono, con despreocupación, vivir como le provoque, anda como quiere, cada uno quiere hacer lo que le parece y vivir el evangelio a su manera, y se han olvidado del orden de Dios. Eso es ser indolente, y por eso la humanidad se está perdiendo, porque Dios quiere revelarse a través de su iglesia. He aquí llamarás a gentes que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te honra. Óigame bien, que cuando el Señor Jesús entraba a las ciudades, dice la Biblia, tenía que entrar discretamente, porque inmediatamente las gentes sabían que Él estaba en cierta ciudad, se agolpaban las gentes, corrían a oír el mensaje y a recibir milagros de Dios. Eso es lo que Dios quiere que su iglesia hoy sea en la tierra. El mundo está sufriendo una pandemia llamada coronavirus, que Dios lo permitió. Es un espíritu inmundo enfermando y matando gente por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la maldad del ser humano. Pero sin embargo Dios tiene en el mundo, tiene una iglesia que quiere que sea la luz, para que la gente vea que si llega allí, llega a ese lugar, se orará por él, se orará por ese hombre, por esa mujer, se le pedirá al Señor que le ministre, y Dios, que es bueno, sabe sanar, sabe restaurar, sabe ayudar y sabe salvar. Gloria al Señor. Pero si la iglesia no reacciona, indolentemente está haciendo, cada uno está pensando en lo suyo, está pensando egoístamente y se ha olvidado de lo que es el propósito del Evangelio de Cristo. Recuerde que el Señor nos lo dijo, el propósito del Evangelio del Señor en la tierra está en Lucas capítulo 19 verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscar al hombre, vino a llamar al pecado al arrepentimiento. Y en la función de la iglesia, el Señor se fue, pero antes de irse, después de que resucitó, comisionó a su iglesia: id por todas las naciones, bautizando, hagan discípulos, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El orden del bautismo lo dio el Maestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Comisionó a la iglesia para que sigamos la obra que Él vino a emprender, la preparación de una iglesia, de un pueblo. Y por eso tenemos que preocuparnos de despertar, hermanos. Tenemos que reaccionar, hay que volver a la oración, hay que volver al ayuno, hay que volver al ruego a Dios, hay que volver a la palabra, al celo, a la búsqueda, aleluya, para que Dios haga descender su gloria y los pecadores vengan al conocimiento de Cristo. Entendamos, la iglesia está para reflejar el amor de Dios y la bondad de Dios. Gloria al Señor. Por eso Dios quiere
hacernos conscientes, y dice que si hacemos indolentemente, vivimos indolentemente, despreocupados, descuidados, flojos, negligentemente la vida cristiana, estamos en maldición. Y dice, y maldito también el que detuviere de la sangre su espada. Entienda lo que quiere decir detener de la sangre la espada. O sea, negar la verdad de Dios, negar la palabra de Dios, maquillar el mensaje y no decirle la verdad a la gente. La palabra esta es para predicarla. Jesucristo la dejó para enseñarla como está escrita. Suene como suene, es palabra de Dios. Suene como suene, da vida eterna. Suene como suene, hay que predicarla, hay que vivirla si queremos tener bendición y vida eterna con Cristo. Entiéndalo, aleluya. Por eso maldito el que cambie el mensaje, maldito el que le quite o le añada. La palabra lo dice allá en Apocalipsis capítulo 22, aleluya. El verso 17 y 18, dice 18 y 19, dice la Biblia que el que le quite a este libro, Dios le quitará su parte de la ciudad, y el que le añada a este libro, Dios le añadirá los juicios, las plagas escritas en este libro. No podemos ni quitar ni añadir. Maldito el que detuviere de la sangre su espada, maldito el que no le diga la verdad a la gente, maldito, dice la Biblia. Recuerde que el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, aleluya, nos habló, aleluya. Suenan duras esas palabras, pero es que la verdad se tiene que decir, hermano, es salvación. En Gálatas capítulo 1, el verso 6 en adelante, el apóstol Pablo habla, aleluya, y expresa del problema de la iglesia. Mire, diciendo en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para seguir otras clases de doctrinas. Dice que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir, confundir. Por eso usted escucha gente diciendo un poco disparatadas, hablando cosas, confundiendo a la gente. Esa persona está bajo la maldición. La Biblia lo dice, yo tengo que predicarlo. Dice la Biblia que es un maldito por enseñar cosas ajenas, por perturbar el camino del Señor. Las personas que enseñan, hermano, tenga cuidado, que dicen que no es pecado fumar, no es pecado bailar, no es pecado portarse de cierta manera, que no es pecado separarse, divorciarse y volverse a casar, y enseñan un poco de cosas bellas y portes y cosas ajenas. Mira, la palabra dice, maldito, maldito, maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor, y maldito el que detuviere de la sangre su espada, el que no hable la verdad. Y aquí dice la Biblia, aleluya, que pervierten el evangelio, pervierten, confunden. Por eso la gente, muchos no saben qué camino tomar. Hay muchos cristianos confundidos porque les vienen enseñando cosas ajenas y le creen más al hombre que a Dios. Oiga lo que Pablo siguió diciendo en Gálatas capítulo 1, diciendo así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si dice Pablo, óyame, si aún nosotros o un ángel les anuncia un evangelio diferente al que está escrito, mira, al que se debe vivir, sea maldito. Entiéndalo. En el verso 9 de Gálatas 1 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Está escrito en la palabra y no se puede callar. Hay que hablarlo, hermano. La palabra de Dios nos enseña a llamar las cosas por su nombre. Hay una maldición escrita en la palabra, allá en Isaías capítulo 5, y voy a leer en el verso 20 de Isaías. Encontramos esa maldición que hay terrible, que es un ay que Dios pronuncia, y cuando habla de un ay, habla de juicio para tales personas. Y dice en Isaías 5:20, dice así la palabra de Dios: hay juicio, ira de Dios, de los que a lo malo dicen bueno, y a lo malo
llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios en sus propios ojos, en su propio concepto, que son sabios, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de esos, ay, juicio de Dios cae sobre tales personas. Y hoy vemos que la iglesia y el pueblo y la humanidad a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Se quiere enseñar el orden, se quiere enseñar principios y ya no. No quiere la gente oír de principios, de orden, de portes, de bien, de moral, ya no se quiere oír eso. Pero se habla de aprobar abortos, de aprobar drogas, de aprobar tratos de personas ajenas, de aprobar una cantidad de cosas que van contra la moral y contra el principio de Dios y contra el bien de la sociedad. Y lo llaman bueno. Llaman bueno a lo malo y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Todo lo tergiversan. En lo que es luz lo hacen tinieblas. El evangelio lo llaman fanático porque le llama a la santidad, lo llaman extremista porque llama a la obediencia, a la rectitud, a la integridad, a la justicia. En cambio, ellos llaman bueno y llaman libertad, y llaman ser libres y liberaciones y no sé qué más cosas, llaman a aprobar el pecado, a aprobar los vicios, a aprobar la desgracia, la inmoralidad, el desorden. Pues entienda hoy y vayas arrepintiendo, porque hay un juicio de Dios para tales personas, para todo ser humano que llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno, y que, óigame bien, hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que es sabio en sus propios conceptos, que es sabio ante sus propios ojos y se olvida de la ley de Dios. Entendamos hoy, es un llamado que Dios está haciendo, aleluya, porque mire, permitió Dios una pandemia para que la iglesia se deje bendecir y sirva de ese medio de salvación para la humanidad, pero la iglesia no se deja ver, porque los que más están ahorita siendo azotados por eso, lamentablemente son creyentes. El mundo no está viendo una iglesia protegida, guardada y reservada por Dios, aleluya, para que el mundo vea y corran a la iglesia a buscar a Dios. Es por causa de Dios, por causa, dice, por causa, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Por eso Jesús llegaba a las ciudades y las gentes, aleluya, corrían allí, porque en Él estaba la victoria. En Él estaba la vida, en Él estaba la bendición, en Él estaba la libertad, en Él estaba la salud, en Él estaba la respuesta. Pero la gente hacía lo indecible para llegar a donde estaba el Señor. Se movía y allí estaba, y llegaban a Jesús y Él les ministraba y Él les sanaba. Eso debe ser la iglesia hoy. ¿Para qué cree que Dios le dijo a la iglesia en Marcos capítulo 16, verso 15? Id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Para qué cree que Dios le dice al creyente? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán a mano serpientes, y si hubiesen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Para qué cree que Dios le dio esa autoridad a la iglesia? ¿Para que esté en un cuidado intensivo? ¿Para que esté acudiendo a médicos? ¿Para que esté esclavizada de medicamentos? ¿Para eso le dio la autoridad a Cristo a la iglesia? No, hermano, reaccione, conviértase a Cristo, mírelo a Él, aleluya. Que nos dio esa autoridad es para que seamos bendición al mundo, para que seamos ese medio que Dios usa para poder atraer a las gentes, alcanzar las almas para la gloria de Dios, aleluya. Por eso entendamos, dice la Biblia, que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. En Hechos 19 hace milagros extraordinarios. La Biblia dice en Hechos capítulo 5, aleluya, del verso 12 en adelante, que cuando empezó a predicarse el evangelio, aleluya, entonces los apóstoles iban predicando, y dice que cuando sabían que iban a pasar los apóstoles por ciertos pueblos, sacaban a los enfermos y los ponían en los andenes para que a lo menos la sombra de
Pedro los tocara. Dios da evidencia que hasta la sombra de un hombre usa a Dios, aleluya, para bendecir a la gente. Por eso nos dio autoridad de sanar. Pero ¿cómo ve el mundo una iglesia con autoridad de sanar? Aleluya, de llevar esa bendición en el nombre de Jesús a la gente, si la misma iglesia está dependiendo de las cosas humanas. Reaccionemos, hermano. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Maldito el que no viva el evangelio y no lo enseñe como es, no lo predique como es. Tengamos cuidado, gloria al Señor. Y vamos a mirar el tema que Dios quiere que miremos rapidito en esta preciosa mañana, gloria al Señor. Bajo, aleluya, esta enseñanza del verso de Jeremías 48:10 es tres tipos de personas, y tenemos que ubicarnos en cuál de ellas nos hallamos. Tres tipos de personas, y ubiquémonos en cuál de ellas estamos, gloria al Señor. Tengamos cuidado. Recuerde que el Señor nos advierte que no nos confiemos en nosotros mismos, sino que cuidemos la salvación. No sea que lo que esperamos recibir en ese día nos sea quitado. Acuérdese de los talentos. Por eso tengamos cuidado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo de Dios hay que guardarlo, hay que vivirlo y retenerlo. Sé fiel hasta la muerte. Mire hasta cuándo, hermano y amigo, hay que buscar a Dios y depender de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Vamos a mirar tres tipos de personas, y lo vamos a traer con un ejemplo que el Señor nos colocó. Aleluya. Y lo encontramos en Lucas capítulo 10. Allí encontramos nosotros, y tengamos cuidado. Tres tipos de personas. Aleluya. Vamos a mirar en esta hora. Y nos vamos, aleluya, allá a Lucas capítulo 10. Y encontramos que el Señor habla del buen samaritano. El capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, del verso 25, aleluya, hasta el verso 37, el Señor habla del buen samaritano. Y nos dice de la siguiente manera, preste atención a la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, mire, un intérprete de la ley, un maestro de la ley en el tiempo del maestro, se levantó, pero para probarle al Señor, o sea, una forma ajena. Dice, y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Era un intérprete de la ley. ¿Cómo no iba a saber qué hay que hacer para heredar vida eterna? Es absurdo que una persona que se llame intérprete o maestro de la ley venga a hacer ese tipo de pregunta necia. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, tú conoces la ley. Es como es que la lees y ignoras qué hay que hacer. Y él le respondió, verso 27, dijo, en la ley leo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le respondió el intérprete de la ley, sí, yo leo eso en la ley. El Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, necio, ya sabes lo que hay que hacer para heredar vida eterna. Sabes lo que hay que hacer para agradar a Dios y tener la salvación. ¿Lo sabes? Entonces hazlo y vivirás. Ponlo en práctica, porque tú lo sabes pero no lo practicas. Recuerde que el Señor no quiere que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Acuérdese que el Señor Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice, sino el que hace. Aquí este hombre, sí, él sabía, él conocía bien. El Señor dijo, pues haz esto y vivirás. Tienes que ponerlo en práctica. Tú ya sabes lo que hay que hacer. Y el hermano que me está escuchando, usted sabe lo que hay que hacer en la palabra. Usted sabe cómo hay que vivir el Evangelio, cómo hay que andar con el Señor. Entonces no se haga el negligente. Amigo,
Usted sabe que para usted tener vida eterna está escuchando la palabra y la oye de muchas maneras. Tiene que aceptar a Cristo, debe venir a los pies de Cristo, hacerse un hijo de Dios en Cristo Jesús, creer que su sangre le limpia de todo pecado, aleluya, que en el nombre de Jesucristo tiene salvación y caminar con el Señor para que tenga vida eterna. Entiéndalo, por eso usted oye el Evangelio, se predica por todos los medios, llamando al mundo al arrepentimiento, a que acepte a Jesucristo, porque solo Cristo salva. ¿Qué hay que hacer para heredar vida eterna? Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quiere vida eterna? Siga a Jesús. ¿Quiere llegar al Padre Celestial? Siga a Jesús. Nadie más lo lleva. Entiéndalo. Entonces Dios le habló a ese hombre, intérprete de la ley, y le dijo, tú lo conoces, tú lo sabes, pues haz eso mismo y vivirás. Él tratando de sacar excusa, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Mire, tratando de justificarse la persona, ¿sí? Y el error más grande que tenemos los seres humanos es nosotros no reconocer nuestros propios errores, no reconocer que necesitamos a Dios y queremos justificarnos a nuestra manera. Hay amigos ahí que dicen, yo no necesito el Evangelio, porque yo no tomo, yo no fumo, yo no maldigo, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago aquello. No, es que el Evangelio no es solamente para el ladrón, ni para el que fuma, ni para el drogadicto, ni solamente para el ladrón, ni solamente para el pendenciero, y para el que baila, y para el que se porta mal. El Evangelio es para toda criatura, óigame. De tal manera amó Dios al mundo, a toda criatura. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, oiga, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted está perdido, amigo. No porque tome o no tome, no porque fume o no fume. Está perdido porque usted no tiene a Cristo en el corazón. Recuerde quién lo lleva al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces necesita a Cristo. No solamente el borracho, no solamente el maldiciente, no solamente el idólatra. Toda persona que quiera salvarse necesita a Jesús el Salvador. Él es la puerta. En San Juan capítulo 10 verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces no está diciendo solamente al pobre, solamente al maldiciente, solamente al pecador empedernido, al adúltero, al fornicario. No, toda persona necesita la salvación. Y por eso usted hoy debe avanzar, amigo mío, y no seguir exponiendo, perderse para siempre, porque si Dios en cualquier momento llama por su vida y usted no está listo, se pierde. Su morada eterna será el lago de fuego, donde el fuego nunca se apagará y el gusano nunca muere. Tormento por los siglos de los siglos. Por eso hoy atienda, acuda a los pies de Cristo y escape por su vida. Haz esto y vivirás, dijo el Señor. Entonces el hombre justificando, ¿quién es mi prójimo? Y es donde el Señor nos quiere hablar de las tres clases de personas. Y aquí dice así, y leo. Dice en el verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó. El intérprete de la ley le respondió al Señor, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Porque es que no podemos justificarnos.
Siempre la excusa es yo no sé, yo no sabía, yo no conocía. No, el evangelio se predica en el mundo entero. Empezó el Señor el evangelio trayendo las buenas nuevas, sembrada allí en la tierra de Israel, y luego instituyó su pueblo, su iglesia, sus obreros. Aleluya, tenemos los apóstoles, luego tenemos, aleluya, 120 creyentes bautizados con el Espíritu Santo, extendiendo el evangelio, y se ha extendido por el mundo entero. Y hoy tenemos medios fuertes, la ciencia ha aumentado de tal manera que hoy se transmite el mensaje a millones de personas simultáneamente. Este evangelio está siendo predicado en todo el mundo porque está escrito y se está anunciando la palabra de Dios para que la humanidad venga, acuda a los peregrinos. Por eso es que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, porque no hay excusa. No hay excusa. Nadie puede decir no me han dicho, no me han hablado. Hoy la gente puede sintonizar, la gente puede recibir palabra. Hoy Biblias se distribuyen por el mundo entero. Así que no hay excusa. Hay que buscar a Dios, hay que clamar y hay que acercarse a Dios, porque el fin se acerca. Cristo viene por su iglesia, hermano, y el tiempo terrible de gran tribulación se desatará en cualquier momento. Una vez que el Señor levante su iglesia, desaparezca el pueblo de Dios verdadero de esta tierra, este mundo será entregado a gran tribulación, terribles juicios, aleluya, que vendrán sobre este mundo. Pero quizás antes de eso puede llegar la muerte a usted o llegar a mí. Y si no se está listo, entonces directamente, mire, a un tormento eterno. Tenga cuidado, tengamos prudencia y andemos con Dios, caminemos con el Señor. Vamos aquí a ver rapidito esos 3 tipos de personas y ubiquémonos nosotros y tengamos cuidado. Recuerden el tema, 3 tipos de personas. El verso que leímos para comenzar: maldito, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios, maldito el que viva mal el evangelio, maldito el que ande en desorden en el evangelio. Entiéndalo hoy. Por eso es que mucho pueblo está como está, porque anda como le parece, y con Dios no se juega. Dios dice: maldito el que hace indolentemente, hacer el que vive el evangelio a su manera y no agrada a Dios. Entiéndalo. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada, el que no le hable la verdad a la gente, cueste lo que cueste. El Señor le dijo a Ezequiel: predica, hijo de hombre, aleluya, te envío en medio de escorpiones, te voy a enviar a un pueblo que es duro de corazón y no querrán oír tus palabras, pero tú predícales, oigan o dejen de oír. Aleluya. Por eso predicamos la palabra, y como está escrita, suene como suene, es vida eterna para el que la cree. Gloria al Señor, entiéndanlo. Y aquí vamos a ver esos 3 tipos de personas, y lo vamos a desenvolver rapidito. Primero, el Señor dice: un hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos de gentes asaltantes, lo robaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Y luego dice en el verso 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, mire quién pasó, un sacerdote lo vio, aleluya, allá tirado, y pasó de largo. Luego dice el verso 32: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Observe esos 2 tipos de personas. El sacerdote pasa, lo ve a la distancia, pero no le preocupa, sigue. El levita, que es del pueblo de Dios, la tribu que Dios escogió en el Antiguo Testamento para el sacerdocio, para el servicio de Dios. El levita, entonces dice que él pasa, se acerca un poco y observa que es una persona allí herida, una persona allí sufriendo. La ve, se acerca y la ve, pero sigue de largo. Mire eso. El primero, el sacerdote, es ese tipo de persona egoísta e indiferente. Egoísta e indiferente. Que no le preocupa, no le interesa. Mira,
y seguir como si nada y con el dolor ajeno, viendo la necesidad de la persona e indiferente como si nada. Quiero que me entienda algo importante, hermano y amigo. Es que le hablo desde el mundo espiritual, del mundo espiritual, porque la iglesia ha caído en un error y cree que la iglesia es una beneficencia que debe estar dándole pan al hambriento, vestido al desnudo, bebida al sediento, y por eso han vuelto a la iglesia una beneficencia, donde la gente busca muchas veces entidades cristianas para que les den mercados, para que no, yo le hablo del mundo espiritual. La iglesia no es beneficencia en ninguna manera. La iglesia está para darle pan al hambriento, para darle vestido al desnudo, para darle bebida al sediento. Oiga, para eso está la iglesia, pero hay que entender cuál es el pan que tenemos que dar. La palabra de Dios. El pan que da la iglesia al mundo es la palabra de Dios. Óigame bien, la bebida es la palabra de Dios. El vestido es enseñarle a vivir para Dios en la santidad de Dios, para que cuando venga Cristo estén listos y no se vayan a perder. Pero han vuelto esa área humana, terrena, física, y entonces el mensaje lo han humanizado, y hoy muchos piensan que una iglesia, una misión debe estar mirando cómo hace ese tipo de labores, y se olvidó de lo que debe ser la iglesia. La iglesia está para predicar el evangelio, para anunciar la palabra de Dios. Algunas veces le he enseñado a la iglesia y hoy lo recuerdo, y a los que oyen por primera vez, porque es la palabra de Dios. En Hechos capítulo 6, cuando se presentaron los primeros problemas en la iglesia, que creció la iglesia rápido, entonces los discípulos, los apóstoles, ellos pensaron en hacer algunos mercaditos y darle a las viudas que había. Y entonces, como la iglesia creció tan rápido, entonces se les iba escapando de las manos eso, pero eso era algo de ellos. El Señor no nos mandó a eso, ellos quisieron hacerlo. Y como creció el número, dice la Biblia en Hechos 6, entonces vinieron a hacerle reclamo a los apóstoles. Vinieron a hacerle reclamo: hermanos, ¿qué pasa que no les están llevando el mercado a las viudas? ¿Qué pasa que no les están llevando la promesa de cada mes, cada 2 meses a las viudas, a los hogares necesitados? ¿Qué pasa? Y Pedro cometió el error. Pedro era un hombre común y corriente. Cometió el error, Pedrito, de decirle: nombren ustedes personas para ese oficio. Porque Dios nos llama a eso. A nosotros el Señor nos llamó fue a orar y a predicar. Pero es que eso el Señor nos llamó a todos, a la iglesia. Porque los apóstoles fueron los primeros hombres que Dios escogió para fundar su iglesia. Luego formó otro grupo, por eso mandó no solo a 12 a predicar. Lea Lucas 10, si usted encuentra en el verso 17, que envió a 70 más a predicar. Así que con eso que Dios a nosotros nos encomendó la oración y la palabra para predicarla, y a ustedes entonces que se pongan a hacer beneficencias. No cometió el error. Y hicieron así, y siguieron haciendo de esa manera, porque estaban reclamando en un mercado. Nosotros nos están llamando es para predicar. Dios nos llama es para que llevemos el mensaje. Y sí, tenemos que llevar el alimento, pero el alimento que es la palabra de Dios, la bebida que es la palabra de Dios. Recuerden San Juan 6, el Señor dijo: mi palabra es verdadero pan y es verdadera comida, es verdadera bebida. Recuérdenlo. Y por eso cuando dice que le demos, aleluya, ¿verdad?, al enemigo, le demos, si tiene hambre le demos de comer, si tiene sed le demos de beber, que ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Dice allí, aleluya, Romanos 12, entienda cuando está diciendo de darle al enemigo de comer, darle al enemigo de beber. No está hablando de llevarlo a la casa, de darle de comer y darle cosas físicas. No, está hablando de no negarle el mensaje. Cuánta gente a veces
decir que la persona le ha hecho la vida imposible, un vecino, lo que sea, o familia misma, porque lo ha perseguido por ser cristiano. Entonces tienen cierta antipatía y se presenta una necesidad en esa familia, quieren que oren, quieren que vayan y lleven el mensaje, y el creyente no lo hace porque ha discutido con esas personas, porque le han hecho la vida imposible. No, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale la palabra. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, dale la palabra, dale el mensaje, llévele la palabra de bendición, aleluya, porque nosotros estamos para compartir el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Entendamos nosotros, observe que el mismo Señor, para que usted me entienda ese error que cometieron los apóstoles, óigame bien, el mismo Señor Jesús alimentó una multitud y la alimentó en 2 ocasiones, no mames, en 2 ocasiones. Usted no lee la Biblia que el Señor estaba cada 15, 20 días, cada vez 2 meses, multiplicando panes y peces para darle a la gente. No, en 2 ocasiones lo hizo. Con eso no quiere decir que no, en un momento no se pueda brindar un apoyo, pero no se puede tomar la obra como una beneficencia, porque la obra esta es para predicar. Cuando ha venido gente aquí a decir que necesita ayuda, le digo, venga, oro por usted. Dinero no damos, oramos. Muchos se molestan, ay, pero ¿dónde está su misericordia? Es que tengo que hacer lo que Dios me manda hacer. Por eso le aclaro esto, porque estamos hablando aquí del accionar nuestro. ¿Qué quiere decir de este hombre que se ocupó del hombre herido y lo atendió y lo ayudó? Por eso le aclaro esto. No piense que estoy hablando de cosas materiales. No. Oramos para que Dios ayude a las gentes, oramos para que Dios provea a las gentes y Dios abra su mano y le dé, aleluya, a cada persona lo necesario. Pero la iglesia está es para predicar, entiéndalo, para llevar el mensaje, para compartir la palabra de Dios y hablar la verdad. Esa es comida, esa es la bebida, ese es el vestido que tenemos que darle, aleluya. Eso es. Pero tenemos que entender, porque la gente como no entiende, entonces todo lo viene a humanizar. Y no, tenemos que saber qué es lo que damos. Mire el verdadero pan y la verdadera bebida. Mira, es la palabra, es el mensaje. Y por eso tenemos que aprender. El mismo Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerde que el Señor reprochó cuando multiplicó los panes y los peces en San Juan 6 y le dio a 5.000 hombres, fuera mujeres y niños. Al día siguiente lo buscaban incansablemente y en verso 26 vayaron al otro lado. Señor, te estábamos buscando, ¿qué te habías hecho? Y Jesús les dijo, léalo en la Biblia, en San Juan capítulo 6, verso 26 en adelante, Jesús le dijo, ustedes me buscan, porque ayer les di pan y pescado, léalo. Y entienda que Jesús no nos mandó a eso, ni la iglesia debe hacer eso, la iglesia debe estar desocupada. Debemos orar que los gobiernos son los llamados a hacer eso, los estados son los que son llamados a hacer eso. Nosotros estamos llamados para predicar, llevar el mensaje, compartir la palabra de Dios y alcanzar un mundo perdido para la gloria de Dios. Entiendan. Entonces seguimos el pasaje. Por eso nombra un sacerdote. ¿Por qué? Porque dice que pasó de largo. Una persona egoísta, indiferente, no le interesa nada. Y eso es de una persona cristiana que vea la necesidad, que vea el sufrimiento ajeno y no le interese. No, mire lo que tenemos que hacer los cristianos ante el dolor ajeno, ante la necesidad. Mire al maestro, mírelo, aprendamos de nuestro maestro. Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante dice que recorría Jesús las ciudades y las aldeas predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Y dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. No fue indiferente, no fue egoísta. Tuvo compasión. Porque las vio dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en el verso, aleluya, 37 y 38 le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mire las almas, la gente se está perdiendo, la necesidad del evangelio en la gente es grande, la mies es mucha, los obreros son pocos, porque mire, estaba el maestro y solamente los que estaban ahí con él. Estaba empezando a predicarse y dijo el Señor, rogad al Señor de la mies, rogad al Padre que envíe obreros, que levante gente para que se le lleve el mensaje. ¿Sí? Si se ve la necesidad, ¿cuántos hermanos usted, hermano mío, ve una persona muchas veces llorando porque está enferma y no se atreve usted a hablarle de Cristo? No se atreve usted a decirle que venga ahora por ella.
No, Dios le permite que esa persona esté a su lado, que le comente, hasta le comenta cosas y usted no le habla del Señor. No, hay que sentir compasión. Mire lo que es ese sacerdote, ese tipo de persona, ese cristiano, esa persona indiferente, egoísta, que no interesa. Va caminando y ve necesidad y sigue para adelante como si nada. No. Recuerde que usted, hermano, y yo fuimos recogidos a misericordia. Dios usó a alguien que nos compartiera el mensaje, alguien que nos diera la palabra, alguien que nos invitara a buscar de Cristo. Aleluya, por eso hoy somos cristianos por gracia de Dios. Así mismo nosotros tenemos, de gracia recibimos, demos de gracia. Entiendan. Miren esas personas egoístas, personas que son duras de corazón, que son ajenas al dolor de los demás. No les preocupa, ¿no? De la gente tranquilamente sufriendo y no, nosotros estamos para orar, para buscar a Dios, que mucha gente no entiende. Le he hablado a los hermanos y les he enseñado que a veces de pronto hay problemas, dificultades en la calle, se ven alborotos, peleas, contiendas. Y los cristianos muchas veces lo único que hacen es ponerse a mirar por la ventana o pararse a mirar el problema. No, no. Yo le enseño a la iglesia lo que tengo que decir cuando usted esté en su casa y se pone en un vecindario, esos alborotos terribles, que la gente está haciendo daño. Usted no se ponga a chismosear por la ventana. Usted lo que tiene que hacer es arrodíllese y ore a Dios que tenga misericordia y que quite eso de ahí para que no se hagan daño las gentes, que permita a Dios algo. Y Dios permite cualquier cosa para que no se hagan daño las gentes. No lo pone de espectador. Dios no lo ha puesto a usted de periodista, lo coloca a usted para que usted interceda a favor del perdido. Se entienda, hermano. Comprendamos la palabra. No sea egoísta, no sea indiferente. Tenga compasión. Jesús sintió compasión. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos que tener esa compasión por la necesidad del dolor ajeno. ¿Cuántos saben que su vecino, problemas, familias, hogares que están destruidos, niños destruidos, esposas sufriendo, hogares que están a punto de desbaratarse, y los cristianos como si nada? Lo único que muchas veces hacen es entre ellos sentarse y decir, sí, en mi vecindario hay un vecino que la casa es así, terrible. Y la otra es también allí, eso, y viven allá, aparecen perros y gatos, eso pelean, contienden, eso se embriagan, esos niños sufren, lloran. Pero ¿qué hace usted poniéndose a murmurar de ellos? Usted lo que tiene que hacer es orar por ellos. Si enciérrese en su cuarto y ore y pídale a Dios que tenga misericordia de esos vecinos. Para eso Dios lo tiene en un vecindario que es lleno de droga, lleno de perdición, de delincuencia, de maldad, de desgracia, de vicios, de corrupción. Lo tiene allí es para que usted ore por ese pueblo. Usted sienta compasión y se encierre y hable con Dios y le ruega a Dios que tenga misericordia de esas gentes. Recuerden que son luz. Recuerden, maldito el que siendo la obra de Dios, y maldito el que detuviere en la sangre que me habla, que tiene egoísta e indiferente. Segundo, se persuade el racismo. Un levita, llegamos cerca de aquel lugar y vieron el paso delante. Entonces ya encontramos la otra clase de personas. La primera es egoísta e indiferente. Pasa, no le interesa, sabe que es un ser humano, pero no es conmigo y sigue. No se preocupa de cumplir la función y es un servidor, recuerde, es un sacerdote. El segundo, el levita, que es escogido por Dios de las tribus, es escogido por Dios. Entonces, óigame bien, ese levita es lo que hace es, mire, acercarse un poco, se cerciora que es un ser humano, que es una persona que está allí, en el suelo, herida y muriendo, pero sigue de largo. Son esos que son curiosos, por no decir chismosos, son esas personas curiosas e insensibles, porque una cosa es ser egoísta e indiferente. No es conmigo y sigue, no le preocupe. Otra cosa es la persona que se da cuenta, se acerca, mira bien el asunto, ve el problema, conoce algo de la problemática de la situación y todo, pero es una persona que egoísta, insensible, es una persona que no sabe el problema y sigue.
Él se acercó, el levita tuvo al menos la delicadeza de acercarse un poquito, a mirar a ver, y cuando vio al hombre allá, lo vio tendido allá, revolcándose. Pero insensible, siguió derecho. Y así hay muchos, hay creyentes que a veces de pronto les dice a alguien, hermano, mire que hay que orar por estas personas, y el otro creyente le está diciendo, debemos orar para que Dios ayude, salve. El que es insensible, dice, ¿pero qué? Ellos se lo buscan, están recibiendo la medicina de su propio problema, su propio mal. Se lo merecen. No, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Nosotros estamos para pedir misericordia a Dios por todos. Recuerde que Jesús nos enseñó en Mateo 5. Usted encuentra que nos manda a amar a nuestros enemigos. Nos manda a amar a nuestros enemigos. Nosotros no podemos aborrecer. Si un cristiano aborrece a alguien, se pierde. Tenga cuidado, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. Usted no puede tener en su corazón rencores, rencillas, resentimientos, amarguras, desgracias. Eso lo lleva a la condenación. Dice en Efesios 4, quítese de vosotros todas las cosas, ira, enojo, amargura, gritería, maledicencia, malicia. Quítese de vosotros. Rencores, rencillas, tanta gente que está con rencor y resentimiento en su corazón. Y cuando oye que alguna persona de pronto si le hicieron algo, le pasó algún incidente con esas personas, y luego se entera que la persona está sufriendo, está enferma, está postrada en una cama, está pasando momentos duros, está en situaciones difíciles, se le murió un familiar, se le desbarató el hogar, lo que sea, el cristiano se entera y dice, eso era lo que yo estaba pidiéndole a Dios. Yo estaba pidiéndole a Dios que Dios tratara con esas personas. No sea mentiroso ni sea falso. Conviértase a Cristo, que eso no es la respuesta de un cristiano. Al oír usted que a la persona que así a usted le haya hecho daño, que esa persona está sufriendo, que Dios le autoriza a usted, y decir que usted oró y estaba esperando que Dios pusiera su mano. No, mentiroso. Aprenda, humíllese y pídale a Dios perdón. Porque cuando oímos de gente, aún de nuestros enemigos, oiga lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 5. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Amarlos. Los que a ustedes aborrecen, ustedes ámenlos a ellos. Oren por los que los persiguen y los ultrajan. Oren por los que los persiguen y los ultrajan. Y dice el Señor, bendigan a los que a ustedes ellos maldicen. Ellos los maldicen a ustedes bendíganlos. Entiéndanlo, nosotros no estamos para decretar juicio para nadie. El único que tiene autoridad para decretar juicio es Dios, nadie más. Por eso el mismo Señor Jesús nos enseñó, aprenda. Mire, cuando trajeron la mujer en San Juan 8, sorprendían el adulterio y la pusieron frente al Señor, venían para acusar a Jesús. Y entonces le dijeron, Señor, esta mujer fue sorprendida en un acto del adulterio. Y la ley dice que tales mujeres deben de ser apedreadas. Pero tú qué dices, oye, pero tú qué dices. Y lo hacían con el fin de que el Señor cometiera algún error. El Señor escribía en tierra mientras ellos decían eso. Y insistían, Señor, ¿qué hacemos? Dinos, ella tiene que ser apedreada según la ley, pero tú qué dices. El Señor Jesús se levantó y los miró a todos y miró a la mujer. Y luego lo señaló y dijo, el que de ustedes esté limpio de pecado, lance la primera piedra contra ella. Y dice que desde los más viejos hasta los más chicos comenzaron, miren, a soltar la piedrita ahí al ladito y a irse, acusados por sus conciencias. Porque ninguno puede juzgar, ningún hombre a otro. Ninguno puede juzgar a otro hombre. ¿Entiende eso? Entonces tenemos que aprender, Jesús dijo, que ustedes tienen que pecar. Con esto no crea usted que se sorprende gente, ladrones y gente cometiendo cosas contra la ley y que entonces no se puede juzgar. No, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Jesús venían a mirar cómo lo acusaban, porque él predicaba misericordia, amor y predica bondad de perdón. Entonces ellos miraban a ver cómo podían acusarlo.
Si el Señor Jesús dice, bueno, la ley dice que lo apedreen, pues apedréenla. Entonces, de una vez ellos recaen. Si luego no predicas misericordia, no predicas perdón, no dices que se tiene que perdonar al que ofende. ¿Sí ve? Entonces no podía decir, apedréenla, cumplan la ley. No, tampoco. Si el Señor dice, no la apedreen, tenga misericordia y perdónenla, entonces lo acusan de estar contra el Estado, porque va contra la ley. Es decir, era un momento duro, pero Dios nunca está sin salida. El Señor por eso los miró y les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y no hubo quien pudiese hacerlo, porque, óigame bien, no era cualquier persona que estaba diciéndole a la gente, el que ustedes estén limpios de pecado. No, era el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Salvador. Y ninguno allí podía. Su conciencia inmediatamente, de parte de Dios, les acusó, los redarguyó y los hizo irse, hasta que quedó Jesús allí solo con la mujer. Y el Señor entonces llegó y miró a la mujer, y todos sabían, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella lo miró y dijo, no, Señor, ninguno me condenó. Jesús le dijo, mujer, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Ni yo te condeno. ¿Sí? Entienda, Jesús nos llama a perdonar, a perdonar. Por eso, si a usted lo han ofendido, si a usted contra usted han hecho cosas, lo que sea, usted no puede guardar rencores. Si los tiene que pedirle a Dios que lo lave en la sangre de Cristo y le quite eso, le limpie de eso, porque eso le priva a usted el camino al cielo, no le permite vivir eternamente con Dios. Por eso dice, quítese de vosotros. Lea Efesios capítulo 4 y usted encuentra verso 29 en adelante, empieza a hablar el Señor. Que se quite de nosotros amargura, rencores, rencillas, resentimientos, que no hablemos palabras ociosas, palabras corruptas, que nos quitemos las cosas malas, que no mintamos. Y nos habla de la parte moral, que mucho cristiano y mucha gente está llena de odio, de resentimientos, de sed de venganzas por tantas cosas que le pueden pasar, pero no, el amor de Dios supera todo eso. El amor de Dios nos enseña a perdonar, nos enseña a ser cristianos verdaderos. Entendamos eso, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que entender, no ser insensibles, no ser insensibles, no ser indiferentes. No, yo tengo que entender que si Dios a una persona le permite pasar momentos duros, es Dios quien lo permite, pero mi deber es orar, que Dios la bendiga, que Dios la ayude. En una ocasión, hace unos años atrás, buenos años, de pronto personas que les gusta buscarse problemas con Dios y habían generado algunos inconvenientes en el camino del Señor, en la obra de Dios. Por su gracia nos tenía trabajo. Y de pronto vino un creyente a una ocasión y me dijo, hermano, no me alegro, pero siento un fresco. Le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, porque se acuerda de tal persona. Le dije, sí me acuerdo. Dijo, pues gloria a Dios, que ya Dios puso su mano encima y lo está tratando, y está en una situación fuerte. Y por eso le digo, no me alegro, pero siento un fresco, porque es la justicia de Dios. Él me habló así, le dije, no, hermano, yo no me alegro. Dijo, hermano, pero después de lo que me hicieron, yo no me alegro. Voy a orar a Dios para que Dios ayude a esa persona. Voy a orar a Dios para que Dios tenga misericordia y la saque adelante. Dijo, pero hermano, pero si es la mano de Dios. Le dije, no, Dios a mí no me permite decretar juicio ni alegrarme con el dolor ajeno. No, Dios me dice es que ore por el necesitado, ore por el que sufre, ore por el que llora. Eso es lo que Dios me llama y es lo que debo hacer. Voy a orar por él para que Dios lo ayude, lo levante, lo bendiga y le dé la oportunidad de Dios. ¿Sí? Porque es eso. ¿Sí ven cuántos que me están escuchando? Que porque tienen rencores, tuvieron problemas, dificultades, usted está esperando ver a esa persona de una situación ajena. La quiere ver usted caída, la quiere ver
descarriada, la quiere ver perdida, la quiere ver enredada en tantas cosas ajenas y todo para usted poder decir, mire, la justicia de Dios, no, así no obra la justicia de Dios. Dios se encarga de darle a cada uno lo suyo. Usted tiene que preocuparse, hermano, es de orar, hermana, de orar y pedirle a Dios que bendiga a esas personas, que las salve, lo primero y lo más importante, que las salve, que las alcance para el reino de los cielos. Y ya Dios se encargará de limpiarles, de cambiarles, de reformarles, de corregirles las cosas. Pero nosotros no estamos para eso. Y cuando somos insensibles, vemos el dolor ajeno y entonces decimos, lo merecen. Es lo que ellos requieren. No, aprendamos. En una ocasión, Jesús iba con Juan, aleluya, y otros discípulos, y llegaron a la ciudad de Samaria. Y los samarios no quisieron recibirlos. Entonces Jesús les dijo, pasemos a la otra ciudad. ¿No quieren aquí? Pues pasemos a la otra ciudad. Y cuando quisieron seguir el camino, se le acercó Juan, el apóstol, y le dijo, Señor, rogamos como Elías que caiga fuego del cielo y los consuma. Rogamos como Elías que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor lo miró y le dijo, Juanito, tú no sabes de qué espíritu sois. Yo no he venido a traer juicio, he venido a traer vida. Entienda, no sabemos de qué espíritu somos. Los que somos de Cristo tenemos que ser sensibles ante el dolor, ante el sufrimiento. Recuerde, ser sensible, y vuelvo y le recuerdo, ser sensible y actuar con el prójimo no es nosotros volvernos beneficencia. Ser sensibles es ver la necesidad, ver el dolor, ver el sufrimiento de la gente y arrodillarnos y orar a Dios, pedir a Dios que tenga misericordia y que las gentes alcancen la bondad de Dios. Entienda lo que es ser sensible del Señor. Esta función como cristianos es orar para que la gente que sufre por ese vecindario, como le digo, que usted tanto se queja, que en su vecindario roban, que se drogan, que hacen tantas cosas, que no dejan descansar a las gentes, que mucho alboroto y que esto y lo otro. Eso, Dios lo tiene a usted en ese vecindario, Dios no se equivoca, lo tiene para que usted sea sensible, no sea egoísta ni indiferente, ni sea tampoco usted una persona curiosa que se entera de los problemas y sea insensible y no se preocupe de ello. No, Dios lo tiene allí en ese vecindario para que usted cierre la puerta, dice el Señor, cierre la puerta y ore en secreto. Y ore en secreto, clame a Dios para que Dios salve esas almas, para que Dios bendiga esas familias, para que Dios cambie, Dios libere esos drogadictos, libere a la gente del robo, libere a la gente de los vicios, de la borrachera, de la desgracia, para que Dios cambie y traiga la paz, la bendición, la salvación a ese sector. Entienda para que Dios nos tiene, somos la sal de tierra, somos la luz del mundo. Oh, gloria a Dios, compréndalo. Por eso aquí vemos, mire, ni el sacerdote ni el levita, dos servidores de la ley, ninguno servía. El uno indiferente, totalmente ajeno, indiferente, y yo, no problema, y egoísta. El otro, curioso, se entera de las cosas pero insensible, no le interesa y lo dejó ahí tirado y siguió. Ahora quiero terminar. Verso, aleluya, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3? Dijo Jesús. Parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Oiga, dice que una tercera persona pasó por allí, un samaritano. Mire, un samaritano, no era ni judío, no era ni sacerdote, ni era levita. O sea, ministro, para que entienda, cristiano no era. Era una persona diferente, pero iba pasando por ahí. Y dice que vio al hombre, se acercó. Algo lo produjo, curiosidad, acercarse, allá se mueve algo, ¿qué será? Y se acercó y vio que era una persona. Y fue movido a misericordia, sin conocerlo, sin saber quién era. Se acercó a él, vendó sus heridas,
con vino y aceite. Aleluya, entienda eso. Con vino y aceite. ¿Qué es eso de vendar las heridas? Con vino y aceite, entienda, hermano. Recuerde que el vino y el aceite, nosotros debemos saber qué nos tipifica, qué nos representa en la vida cristiana. El vino y el aceite es tipo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es vendar las heridas de un herido? Es ayudar, es darle palabra de aliento, es consolar, es brindar lo que el Espíritu Santo brinda a la persona. La persona está llorando, está triste, está en momentos duros y da la oportunidad de que se le puede acercar, se le habla y se le da palabra de aliento, de bendición. Dice Isaías, Dios me ha dado palabra de consuelo, aleluya, para hablar al quebrantado corazón. Dios quiere, recuerde que el Espíritu Santo viene a consolar. Entonces, vendar las heridas es brindarle la palabra, brindarle el mensaje, hablarle de Dios, aleluya. Y luego dice aquí algo más, luego que Dios allá lo monta en la cabalgadura, lo lleva al mesón, lo cuida. Entonces, ¿qué es? Es brindarle la palabra, no negarle el mensaje. ¿Quiere oírle? Hay que hablarle. Toca volver a hablarle porque quiere oír la palabra, listo. Hasta que la persona pueda, aleluya, entender verdaderamente. Si deja que se le hable, hay que hablarle. Si quiere oír la palabra, hay que decírsela al Señor. Entender eso. La persona se le habla, se motiva. Se le dio el mensaje, se le dijo, mire, en tal parte nos reunimos, tales días son las reuniones, vaya al culto allí, mire, consigue una Biblia, empieza a leer de esta manera. Eso es, mire, hablarle, indicarle, guiarle el camino, enseñarle las cosas del Señor. Ese es el prójimo. Óigame bien, el buen samaritano es esa persona que cumple la ley de Dios. Y por eso Jesús lo dijo. ¿Quién de estos tres? ¿Quién de estos tres? Fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones. Y de una vez el intérprete dijo, pues el que usó de él, misericordia. Jesús le dijo, pues eso es lo que tú tienes que hacer. Haz lo mismo. Tú tienes la verdad, tienes la palabra y ves a la gente hundida en el pecado, pues háblales. Predique, oigan, no dejen de oír. Predique, oiga lo que dice la Biblia y quiero terminar. Nosotros tengamos cuidado. Seamos personas no egoístas, no indiferentes, no curiosas e insensibles. No. Seamos personas de bien, personas bondadosas, piadosas, misericordiosas. Usemos la misericordia de Dios. Entiende que es compartir, llevar. No piense que usted, yo soy cristiano y listo y a nadie le hablo de Cristo. Si usted calla el mensaje, usted está pecando. Si usted no le habla de Cristo a las gentes, usted está pecando, porque usted está callando el mensaje que da vida eterna. No se lo dio el mensaje solamente Dios para que usted sea cristiano y se salve. Le dio el mensaje para que usted lo reciba, lo viva, tenga vida eterna y lo comparta con un mundo que lo necesita. Por eso mire cómo la palabra nos dice y termino. Allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, y leo la palabra de Dios. Aleluya, y dice el apóstol así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques, que hable la palabra. Por eso el Señor dijo: vayan por el mundo entero y prediquen este evangelio a toda criatura. El Señor dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Dónde empieza el testimonio suyo? En su casa, en su familia. Su testimonio no es claro con su familia, corríjalo, hermano, corríjalo, arréglelo, hermano. Recuerde que maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. Si nosotros le servimos de tropiezo a las personas, empezando por nuestras familias, con malos testimonios, y no les enseñamos la verdad de Dios, estamos bajo maldición, no hay vida eterna, hay condenación. Tenga cuidado. Entienda hoy el mensaje, entienda hoy la palabra de Dios. Humíllese, arréglese con Dios. Dejó mal su testimonio con su familia, corríjalo. Órele a Dios, pídale a Dios y levante su testimonio con la ayuda del Señor, y
Siembre esa buena palabra y a cuanta persona Dios le permita, no le niegue la verdad de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Te encarezco que prediques la palabra. Dios no nos mandó a predicar otra cosa, por eso yo le predico la palabra. Entiéndalo. Amigo, ya comprendió, haz esto y vivirás. Acepte a Jesús, recíbalo como su Señor y Salvador y apártese del pecado y tendrá vida eterna. Hermano, vuelva al primer amor, vuelva a las primeras obras, humíllese al Señor y conságrese que Cristo viene ya. Cierre sus ojos y adoramos a Dios. Padre, gracias por la palabra que nos ha brindado. En el nombre de Jesús yo te pido que bendigas cada persona que ha oído el mensaje y que la palabra llegue cabida en el corazón. En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias. Amén. Amigo, ya entendí. Yo solamente le invito para que cierre sus ojos allí y reciba al autor de la vida. Recuerde que no hay otro Salvador. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo salva. Recíbalo hoy como su Señor y Salvador. Siga el ejemplo del Maestro, síñase, viva su palabra y tenga vida eterna. Venga a los pies de Cristo, cierre sus ojos y ore conmigo y diga así: amado Dios, en esta hora acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Dios, te suplico me perdones, me limpies de todo pecado. Lávame en la sangre preciosa que vertió Jesús en la cruz del Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Permíteme, Señor, tener el cambio, la transformación que tú brindas al ser humano. Mi corazón tócalo y múdalo un nuevo hombre, una nueva mujer, para que yo empiece una vida cristiana como debe ser en el temor tuyo. Mi mente cámbiala y dame la mente del Señor Jesús, que es tu santa palabra. Y te pido que ahora mismo me hagas una nueva criatura. Dame el Espíritu Santo para perseverar y mantenerme firme lo poco que resta hasta que Cristo venga. Aleluya. Gracias. Me declaro salvo y libre en Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias. Padre, mira a los que han orado. Bendice a ese varón, a esa mujer. Ayúdalo, cambia, lo regenera, lo transforma y haré una nueva criatura. Te pido que la sangre preciosa de Cristo le limpie, le cambie, le transforme y escribe su nombre en el libro de la vida. Dale la mente del Señor Jesús, oh Dios, y cambia su mente ajena. Y que a partir de hoy él sea un hombre o una mujer nuevos en Cristo. Su corazón cambia, lo muda. Haré un hombre o una mujer de bendición. Dales el Espíritu Santo para perseverar y se mantenga firme lo poco que resta para que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús, ligo su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y le declaro salvo y salva en Cristo Jesús. Muchas gracias. Mira la iglesia, ayuda al pueblo. Nos has hablado hoy, Señor, de la acción de ser misericordiosos, piadosos, bondadosos, servidores verdaderamente. Y te pido que ayudes cada hermano y hermana. Por favor, rompe cadenas, rompe yugos, quita odios, rencores, rencillas, resentimientos, amarguras, desgracias, y saca toda cosa ajena del corazón de tu hijo o tu hija. Quita la frialdad, la indiferencia, el egoísmo, quita, oh Dios, la insensibilidad en tanto cristiano, y danos tu amor, tu bondad, tu misericordia para amar el mundo y sentir, oh Dios, la misericordia que tú sientes por la humanidad. Enséñanos a tener el sentir de Cristo y levanta la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, levanta al pueblo a predicar la palabra, a llevar la palabra, a compartirla, Padre mío, y a llevar bendición a un mundo que lo necesita. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Y ahora, para terminar, oro por los enfermos, por los necesitados. Ayuda a la gente. En el nombre de Jesús, tu mano santa se coloque sobre cada cuerpo enfermo. No importa el nombre de la enfermedad, el dolor, la aflicción en la carne, salga toda cosa ajena de ese cuerpo. Reprendo la enfermedad, el dolor y la aflicción en la carne. Esos demonios los ligo y los echo fuera de sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo, ordenos sanidad y liberación. Ahora mismo envío su palabra y los sanó, dice la Escritura. Envío palabra de sanidad ahora mismo para que reciban salud y liberación. Crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos,
Arranca raíz todo síntoma ajeno, desaparece dolencias, achaque del diablo, Padre. Saca de estado de coma, desaparece coronavirus, desaparece, Padre mío, diabetes, leucemia, tuberculosis, asmas, artritis, reumatismos, migraña, desaparecen problemas, oh Dios, de columna, problemas digestivos, gástricos, desaparece anemia, desaparecen problemas de, oh Dios, matriz, problemas, Dios mío, de próstata, problemas del colon, crea órganos nuevos, crea riñones nuevos, pulmones nuevos, estómagos nuevos, crea matriz nueva, próstata nueva, Dios mío, colon nuevo, en el nombre de Jesús, oh Dios, ahora mismo arregla cualquier problema en los organismos, problemas de cerebro, Padre mío, desaparecen tumores, desaparece, oh Dios, trombos en el cerebro en el nombre de Jesús, desaparecen problemas de soplos al corazón, Padre mío, problemas coronarios, en el nombre de Jesús, crea aparatos digestivos nuevos, aparatos circulatorios nuevos, aparatos respiratorios nuevos, Padre, en el nombre de Jesús, permite que las gentes reciban salud, liberación, desaparecen cálculos a los riñones, cálculos a la vesícula, desaparece toda dolencia, enfermedad, oh Dios, inflamaciones en los cuerpos, oh Dios, hemorragias, seque esas fuentes en nombre de Jesucristo, poder de Dios, todo malestar desaparezca, problemas de venabares, enfermedades huérfanas, enfermedades degenerativas, salgan de los cuerpos, rompe yugos de licor, de droga, de sodomía, salgan esos demonios y dejen libres sus cuerpos en el nombre de Jesucristo, poder de Dios, salud para las gentes, liberación, dale vista al ciego, sonido al sordo, voz al mudo, milagros, maravillas hechas por tu mano santo, todo dolor, aflicción sale de los cuerpos y reciben salud, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Desaparece lo artificial, crea lo natural, y en el nombre de Jesús los declaro sanos y libres y hacen lo que no podían hacer en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, aleluya, gloria a Dios. Amados míos, es un gozo poder compartir la palabra de Dios. Deseo que mi Señor me lo siga bendiciendo. Si Dios permite, ya saben, esta tarde no hay transmisión, mañana lunes tampoco, el martes, ya de martes a sábado tenemos la transmisión a las 5 de la tarde con el Señor, así que Dios mediante estaremos el martes nuevamente a través de este medio compartiendo la palabra de Dios. A los nuevos hermanos en la fe, les motivo que consiga una Biblia Reina Valera 1960, empiece a leer por el Evangelio San Juan y saque tiempo para orar, hable con el Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo y edifíquese y sea bendecido, cuide la salvación. A los hermanos que recibieron un milagro, aleluya, llámenos, 314-300-309, hermanos Germán Guzán, queremos oírle y gozarnos juntos en el Señor. Firme y para adelante, declaro la iglesia bendecida. A todas las personas las declaro bendecidas en Cristo, aleluya, y declaro la mano del Señor abierta sobre la iglesia, aleluya, y sobre el mundo entero, proveyendo Dios en lo material, lo financiero, lo necesario, abriendo puertas de las empresas, empleo para todas las gentes y los ingresos se aumenten y lleguen a los hogares, aleluya, para que tengan las gentes que compartir y en todo Dios sea glorificado. Deseo que mi Señor me lo bendiga y Dios me lo guarde. Seguimos orando por la humanidad entera y declarando la libertad y la liberación del mundo entero en Cristo Jesús. Deseo que mi Señor me lo bendiga, Dios me lo guarde, amados míos, y hasta pronto. Busquemos al Señor.